No quise interrumpirlo, Carlos, por eso ahora le vuelvo a dar la palabra, no se sienta censurado. Tuvimos un intermedio deportivo, no, pero quería sumarme a lo que señalaba Alejandro, y cuando hablaba de la necesidad de la unidad y todo esto, donde claramente, y que creo que está marcando lo que es esta etapa, claramente, con un gobierno que está de salida, que administrará la crisis con el posible rebote que señalaba Alejandro, pero una oposición que cada vez toma más conciencia de la necesidad de la unidad, que la unidad no puede ser una frase, que la unidad tiene que ser una realidad, que hay que construir un programa. Estamos trabajando, sé que Alejandro ha hecho una presentación hace poco, Alejandro, el otro Alejandro también. Yo, por ejemplo, hemos convocado a todos los centros universitarios que estudian la cuestión del empleo y los salarios para poder trabajar todos juntos y tener una propuesta y tener programa. Y yo creo que ese es el camino. A mí, ahí en el CETIP me ha dado una enorme satisfacción ver cómo desde todos los lugares, desde la política, desde los técnicos, desde quienes portan saberes específicos, todos están convergiendo en la necesidad de la unidad, en la necesidad de un programa único, y lo estamos viendo con resultados muy concretos en la política nacional, lo cual nos tiene que alentar para seguir ese camino, ¿no? Silvia, ¿cuánto debería cobrar hoy un jubilado? La mínima. ¿Sabes cuánto? Según el defensor oficial, un jubilado hoy de gastos y demás tiene aproximadamente 22.000, 23.000 pesos. En marzo, de gastos, ¿no? Digamos, empezando desde vivienda, todo. Que sea propia, por ejemplo, no que alquile. No, con alquiler. Con alquiler. 23.000 pesos con alquiler. De manera tal que estamos muy lejos. Hoy, en marzo, con el aumento del 11,8, que es un aumento considerable, van a tener 10.400 pesos la mínima, de manera tal... Menos de la mitad. Estamos muy lejos, y esto sin los últimos aumentos, porque lamentablemente lo que nos está pasando como sociedad es que los aumentos son mensuales desmedidos, la inflación no cesa. Entonces, nunca el jubilado, ya el año pasado perdió casi 20 puntos debajo de la inflación. Entonces, si seguimos con este nivel de inflación, nunca van a poder ponerse frente a la inflación y tener, digamos, una capacidad económica para vivir magramente. Tenemos que pensar, hoy una jubilación mínima debería estar en 15.000 pesos como para tener una vida relativa. Medianamente. Estamos hablando de montos que sabemos que igual son bajos, pero no 10.400. Pensá que ya tenemos los números de lo que va a ser el aumento de junio, que va a ser del 10,8 y que también vamos a estar en el orden de 11.000 y pico de pesos. Con lo cual, nunca estamos como jubilados, nuestros jubilados con la mínima, están pudiendo abastecerse con lo mínimo. ¿Qué sería lo ideal? Esto que te dije, ¿qué pensemos ahora? ¿Cómo podemos, digamos, frenar primero la inflación para que poder posicionar al jubilado y a toda la sociedad de poder que te pueda alcanzar un mango? Porque como dicen ustedes, el mes pasado estaba la carne 250 pesos, este mes 360 y el mes que viene no sabemos. Pero hay un dato que es terrible, le pregunto a los economistas también para aportar lo que dice Silvia. Los alimentos aumentan todos los días. Y lo peor es que el gobierno no lo ve, porque lo peor es que no lo ven. Bueno, o sea, no hablo ya que no miran a los jubilados, que bueno, no lo hacen. Fíjate que el presidente, un día antes de que el INDEC diera el 2,9 de inflación para el mes de enero, dijo que la inflación estaba bajando y que la economía se iba a recuperar. Cuando tenemos un aumento de la carne en el propio IPC de enero del 7% y un 25%, y todos dicen que los aumentos están yendo del 35% en los primeros 2 meses del año de la carne. Esto me hace acordar a la dictadura militar, en su momento había sacado un IPC sin carne, el descarnado. Bueno, en cualquier momento le damos la idea al gobierno que saque la carne. Pero realmente... El gobierno estimula la inflación, no solo comparto, es cierto lo que dice Alejandro, que mira para otro lado, porque hay acá márgenes abusivos y el gobierno no interviene, pero por otro lado hay que decir que con los tarifazos y cómo arrastran a toda la cadena, las grandes empresas energéticas y los dueños y muchos vinculados a Macri se están llenando los bolsillos, y esto genera un proceso inflacionario que se va retroalimentando,
que le sirve al gobierno para mostrar números fiscales mejores a los que hay y que va a implicar una nueva pérdida del salario real, porque con una pauta de 24% la teoría de Fernando, yo le voy a y una abonar. inflación de más del 30%, La teoría de Fernando pierden es este año. que al gobierno le conviene esto, la inflación. Exacto. ¿Por qué le conviene? Porque Fernando sostiene que de esta manera reduce los salarios. Así es. ¿Ustedes recuerdan cuando le Así es. echaban la culpa a los salarios de la inflación? Sí. Digo, este era un clásico de la economía liberal en la Argentina. De Martínez de Oz. De la ortodoxia. De Martínez de Oz. Bueno, ahí tiene, la inflación Schwarzenegger era uno de sube. los que decía que el salario Bueno, generaba inflación. Yo creo que se terminó toda la mentira de el nivel de la inflación en términos teóricos. Primero decían que el gobierno anterior estimulaba la inflación porque la gente, como tenía mucho, consumía y adelantaba consumo con la tarjeta, etcétera. Después decían que el dólar no estaba atado a la inflación, por Así eso es. los precios en el año 2015 ya estaban al dólar de 15 y no pasó porque la inflación fue del 40. La otra fue la emisión monetaria y el gasto público. Han bajado el gasto, La emisión. han bajado la emisión, casi no hay emisión, y sin embargo la inflación se les disparó, con lo cual ahí hay que hacer una revisión Pero, de cuáles son fíjate las que- causas de la inflación, que no es otra Alejandro, que los aumentos de los Y costos. nosotros no consumimos remedios, porque Es- ¿cuánto aumentaron los remedios? Lo que más aumentan. Pero, Mirá, los porcentajes enormes. los medicamentos que más aumentan son los que utilizan los jubilados y en el último trimestre aumentaron la mayoría entre un 80 y un 100%. En el último trimestre. Sí, estamos hablando de trimestre. ¿Y la jubilación cuánto? 11%. Esto es lo que increíble. uno, no, esto es lo que uno pone en la balanza, ¿no? Porque es lo que a mí me pasa decir, pero que no ven la realidad. Por eso o no te va dicen a que haber- sos opositores, por pero eso no ven no la va a haber realidad, hermano, reactivación. caminar por la calle. Por eso, para los sectores más vulnerables, la inflación no fue 48 ni va a ser 30, es mucho más, porque el peso de los remedios, de los alimentos, del transporte y ahora de la energía es mucho más que en sectores medios altos, donde hay algunos consumos más suntuarios que no están subiendo tanto. Pero ¿ustedes se imaginaban el un doble kilo de discurso pan del 100 gobierno? pesos? No. No. Un kilo de pan 100 pesos en el país del trigo. Bueno, y están Y es el 1% del sueldo de un jubilado. hay un Es dato, 1%, es hay un dato de la disparate. economía que siempre lo toma el gobierno, que es aumentó las exportaciones de carne, no sé cuánto por ciento. Bueno, 70%, 70%. Y vas a cualquier programa, hay un economista del gobierno y te saca ese dato. Yo creo que han puesto una carnicería, porque el único dato que tienen es el dato de la carne. Bueno, son cosas que hacen que también, si se está aumentando la exportación, haya menos consumo, digamos, para el consumo interno y ahí también aumenta el precio. Pero yo digo, el doble discurso del gobierno. Lo único que le interesa al gobierno de acá a las elecciones es mantener el dólar calmo. No le importa la inflación, la recesión, o sea, lo que es la economía real, ya la ha dejado librado a la suerte de no sé quién porque la economía no se va a recuperar. Y lo que hacía Portugal para salir de esta, cuando hizo el nuevo cambio a partir del año 2015, fue justamente el contrario. Le puso impuestos a las empresas que ganaban más de 10, 15 millones de euros y con eso financiaba, subsidiaba la energía, ¿y qué aumentó? Los salarios de los empleados públicos, las jubilaciones mínimas, todo lo que va al consumo. O sea, si no tenemos un shock de consumo y no lo va a hacer este gobierno... Tengo que digamos, pensar, me están corriendo el que viene. Bueno, no digo, si no tenemos un show de consumo, la economía va a ser paralizada y puede haber algún aumento en términos estadísticos, porque el año pasado fue de terror y lo pueden vender como algo, pero en términos de los bolsillos y del empleo de la gente, vamos a estar peor que el año que viene, que el año pasado, no me cabe ninguna duda. Por No me eso, cargan porque me muevo. Antonio, Me tengo que ir rápido, me está corriendo. cortito, 10 presentamos 16 propuestas concretas con un shock de consumo y un impuesto a los superricos y una baja de impuestos a la clase media y a las empresas. Y nosotros hasta acá llegamos. Nos reencontramos mañana a las 8 de la noche en el programa El Gato, de Minuto 1. Pásela bien, buenas noches, chao.